Bueno, pues la primera pregunta pues sería un poco que nos explicaras un poco cómo fueron tus inicios en la narrativa, qué es lo que te impulsó a escribir y todo lo que nos puedas contar. Vale, bueno, pues en realidad siempre quise escribir desde pequeña. Bueno, escribía, de hecho escribía relatos y todo. Suena típico tópico, pero no es un tópico, es real. Entonces se me daba bastante bien, pero no encontré el momento o no era mi momento real, pues ya estaba casada y con 3 niñas. Cuando, sí, sí, bastante ya tarde que le dije, porque yo siempre he ejercido en administración y dirección de empresas. Dejé de trabajar cuando me quedé embarazada de mi primera hija, por decir, una decisión mutua de los dos, ¿no? Y cuando tuve a la tercera fue cuando encontré tiempo y cuando realmente pues pensé que podía dedicarme a ello. Y eran pequeñas, ¿eh? Entonces en ese Bueno, momento, pues sí, sí, eran pequeñitas. Pero bueno, la informática de usuario y todo estaba más a disposición ya de cualquier persona. Entonces le dije a mi marido, si me compras un ordenador, escribo. Y él, pues claro, pues imagina, se quedó como muy sorprendido por lo que le dije y le solicité, ¿no? Y pensó que quería escribir, pues escribir. Pues, en plan, pues para ti, ¿no? Personal, pero no, no, le dije, no, no, quiero escribir novelas, quiero dedicarme a la escritura y voy en serio con ello. Y al principio, empecé con la primera novela que luego se publicó la tercera y que fue realmente el bestseller que me dio a conocer. Escribí en un rincón del alma, pero no ujú. fui a ningún sitio. Por el que el género literario estaba en ese momento sí muy demandado, pero muy copado por gente muy profesional y con mucho nombre. Entonces yo no era nadie, era muy difícil colocar esa obra. Y no tenía currículum literario de ningún tipo, entonces pensé que lo mejor era pues presentarme a certámenes literarios, de relato corto, de narrativa corta y hacerme un poquito de currículum. Y ahí empecé pues haciendo relatos cortos, el primer certamen que gané, que no me lo creía directamente, fue una sorpresa enorme porque quería estar entre los finalistas, pero gané. Gané el primer premio y quedé segunda y tuvieron que volver a realizar votación para dar el segundo premio porque era mío. El otro relato también es curioso. Sí, yo pensaba Sí. estar entre los finalistas solo. Después colaboré también con un periódico local, entré también en la radio y tuve una sección para mí nada más todos los días. He estado haciendo entrevistas también a otros escritores y luego ya por fin pues me puse directamente a escribir una novela para mandarla a las editoriales. Primero, bueno, a las agencias primero. Era muy difícil porque es dificilísimo. Sí. Antes era más que ahora, porque ahora puedes publicar independiente. Antes no tenías esa opción. Una opción real, no con las pequeñas editoriales, sino una opción de publicación real. Y escribí una novela de suspense, porque pensé que era el género que más salida podía tener, de intriga. Escribí Epitafio asesino, Sí. teniendo la otra hecha así. Y la mandé a Antonia Carrigán y a Valcés. Y la primera que me contestó de agentes literarios, yo empecé por los más altos. No porque pensara que mi obra era buenísima, sino dije, no, porque para bajar la escala siempre hay Ya hay tiempo. tiempo. Entonces empiezas por arriba, arriba, y luego si eso vas bajando, pero si tienes suerte, y tuve suerte. Y Kerrigan la contrató y Kerrigan me la colocó en Ediciones Urano. Y fue mi primera publicación, Epitafio de un asesino. O sea que, y luego Y bueno, desde esa primera publicación a las últimas, la verdad es que el cambio de género se nota bastante. ¿Con cuál de ellos te sientes más cómoda? me siento cómoda con todos. Es que no tengo un género concreto. Me gustan mucho, todas son contemporáneas, pero o sea, no cómodas, sino que me lleven menos tiempo la literatura contemporánea que hago ahora. Porque Epitafio es un thriller de suspense, pero está muy medido, es un puzzle. Y la décima clave es suspense histórico, que es una novela con un trabajo de investigación de 2 años y medio, más luego la Claro. estructura. Tardé casi 4 años en escribir la décima clave, que la publicó Ediciones Martínez Roca con una tirada de 15.000 ejemplares, o sea, no fue poca cosa. Y ahora la tengo publicada independiente porque se vendió muy bien, pero ya los derechos fueron míos y la publiqué independiente. Sin embargo, pues el resto que tengo en un rincón del alma, que no es mía todavía porque me la han seguido comprando, ahora la tiene Randall, la primera fue Ediciones B, pero como compró Randall,
compró Ediciones B, pues ahora es de ellos. Pues es un género contemporáneo muy nuestro, como Y si fuera cierto, o Que no lo era yo, con mucha realidad mágica. La trilogía de la bruja, con la secuela, que es lo último que he hecho, también con realidad mágica contemporáneo. Esa tiene mucha documentación también, ¿eh? Tiene una cantidad ingente de documentación, no solamente es una novela normal al uso. Me siento más cómoda en el sentido de que es más nuestra, más para, bueno, también es para hombres, pero es más para mujeres, me identifico Sí, más con los personajes, quizá me cueste menos escribir sobre ello, porque quieras que no, todos ponemos un poquito de nosotros. Aunque sí, digamos que no, sí que ponemos algo nuestro, una pizca, ya solamente es nuestro lo que vemos diariamente y si lo plasmamos en un papel, pues también nos pertenece un poquito. Quizás, pero me claro. gusta el suspense, mucho también. Mucho. Tú consigues que los lectores se identifiquen, si no es con uno, es con otro personaje. Entonces, no sé si es algo que te sale de forma natural o que es algo que buscas en tus novelas. Yo creo en este tipo de literatura contemporánea, intimista, yo creo que a mí me sale espontáneo, pero ¿sabes por qué? Porque me identifico, yo tengo mucha empatía con todo y además me gusta. Yo no escribo una novela por el simple hecho, me gusta escribirlo muy bien, porque siempre digo que no solamente contar una historia, es saber contarla. Es la forma y la manera en que la cuentas. Pero yo es que lo que quiero es que los lectores sientan. Y también como me fijo mucho en todo, yo estoy yendo al mercado a la compra y observo. Yo soy un fotógrafo y digo que los escritores somos fotógrafos de la realidad también. Hacemos instantáneas igual. Entonces, te vas fijando en la gente, en los personajes, en cómo los sentimientos. A mí cuando me cuentan algo, soy una persona hiper, súper, mega discreta. Pero sí, sin embargo, todo eso queda en un pozo. Para mí me identifico mucho, tengo mucha empatía y luego creo que lo traslado a las novelas. Y lo que más me gusta de todo es cuando me dicen lo que tú has dicho. Me he visto reflejada. Me he Sí, sentido como el personaje. Pues fíjate eso en la trilogía y la secuela de La bruja sin escoba también pasa, sucede. Porque no es la típica historia de brujas, no. Aparte de eso es una mujer de ahora mismo, del siglo XXII. Y es de lo más normal. Me gusta hablar de la gente normal, de la gente de a pie, de calle. No, no, no que sean normales, porque lo bonito, lo especial realmente está en la gente normal. Somos los héroes anónimos de la historia, los que la hacemos, pero nuestros nombres no salen en los libros de historia. Mis personajes son así, quiero que sean así. Quiero que hagan sentir, no quiero que mis libros sean una simple historia. Pues también, en cuanto al idioma, también las han tomado muchas veces como referencia para aprender el castellano. sí, 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 porque son muy sencillas, muy fáciles de leer. Sí, sí, está trabajado, muy trabajado. Lo difícil es escribir. Javier Marías, que ha fallecido hace poco, siempre comentaba lo mismo, decía que lo difícil era escribir sencillo. sí. Y es lo más difícil porque yo eso lo mido mucho, muchísimo. O sea, trabajo mucho las frases y todo. Son Sí, muy, la verdad es que hay escritores que buscan palabras como muy enrevesadas, muy como que van a dar más peso a la novela y realmente no lo hacen, lo hacen más complicado. No, yo lo que Sí, quiero es que se entienda perfectamente y que además el lector tenga una imagen visual y que cree también su propio personaje. O sea, que para cada uno, cada protagonista o cada personaje secundario sea algo distinto y especial. Y me gusta dar claves del físico y de todo, pero pocas, pocas. O sea, las justas y especiales para que tú puedas imaginarte a tu protagonista, a tu Jimena, al más malo que pues siempre hay algún villanito por ahí, porque lo hay, bueno, en Un rincón del alma hay un villano, evidentemente, con todas las letras, igual que en Mujeres de agua, pero luego hay personajes también encantadores y, pues, por ejemplo, en Si fuera cierto no hay ningún villano, curiosamente, como está la vida y todo, y es una novela de ahora mismo también, no lo hay, los personajes son todos maravillosos con sus connotaciones y es una historia de vida, de supervivencia y amor súper bonita. Y está cuidado el vocabulario, cuando la leas tienes que leerla, está al milímetro cuidado y eso es a base de darle muchas vueltas y rectificando una y otra vez, poco a en poco. en ese aspecto eres organizada antes de Sí. ponerte a escribir, ¿sabes cómo lo vas a organizar o Ah, te vas no. dejando llevar?
Ah, no, 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 soy un desastre, que va. No, yo tengo un sí, te lo juro. Yo tengo una idea concreta. Entonces, sé más o menos, me viene la idea, pienso en la idea de el tipo de personaje, hombre, mujer, lo que quiero escribir y pues más o menos el nudo o casi el final de la historia. Entonces, empiezo a escribir. Tengo el primer párrafo y si me gusta, vale, si no, lo borro. Pero es que yo puedo borrar 70 páginas de una novela, ¿eh? De verdad. O sea, de una historia de una bruja contemporánea, la primera parte, una bruja sin escoba, yo la entregué a la editorial porque fue contratada antes de estar escrita, fue contratada por la idea que yo tenía y la querían. La entregué y cuando la entregué les dije, no, no, devolvérmela que la voy a cambiar y pensaban que iba a cambiar una parte pequeña. No, cambié la novela entera, casi les da algo. Pero el resultado, la cambié entera, palabras, cierto, ¿eh? El resultado fue maravilloso. Fue estupendo, les encantó. Luego con la segunda quería rectificar algo y tenía miedo. ¡Ay, nos pasará! No, 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 no pasó. Pero yo voy desarrollando la historia poco a poco y la voy variando, claro. Y a veces de lo que era al principio, lo que yo quería que fuese o pensaba que fuese o había programado, no tiene nada que ver, pero no tomo notas ni apuntes, nada. Yo me siento directamente al ordenador y empiezo a escribir. Empiezo a escribir según Ujú. lo que he pensado. Y luego, después, cuando corto, yo estoy fregando los cacharros, los platos, no sé qué, los vasos, y estoy pensando en la historia. Y estoy pensando en el aspirador y estoy pensando en la historia. Y me estoy duchando y estoy pensando en la historia. El otro día me decía mi marido, que te estoy hablando y no te enteras. Digo, bueno, es que estoy, porque estoy con un texto ahora, es que estoy metida en la historia, en el texto. Y dice, ay, es verdad. Yo trabajando, sí, pero no soy de tomar notas, de hacer un cuadro, un esquema. Yo Ujú. trabajo así, yo trabajo, me siento y trabajo. Y después, sin estar sentada al ordenador, estoy trabajando. Y me grabo a veces. Cuando acabo, Sí. tengo, sí, 5 o 6 párrafos y no tengo a mi marido para leérselo, me lo grabo. Lo grabo y lo pongo. Y cuando lo oyes, te das cuenta de los errores. Muchísimo. Ah, No tiene nada que ver. qué Nada. interesante. Sí, pero porque los escritores además tenemos ceguera. Incluso con los errores metemos una conjunción de más o una S se nos pasa a todos. Y no lo ves, tú estás leyendo, corrigiendo y lo sigues viendo como si estuviera, no lo ves. Pero luego aparte en las frases largas, cuando tienes, pues eso, haces una oración compuesta o has metido a lo mejor un verbo, has repetido un verbo, por ejemplo. Porque en el castellano hay infinidad de verbos, de adjetivos, de sustantivos, entonces puedes hacer la lectura súper amena si utilizas varios, no los mismos siempre. Y se nota muchísimo en la cadencia del lenguaje cuando lo estás leyendo. Le da le da musicalidad y le da ligereza si no repites tanto. Mm. Le da como armonía. Entonces yo eso lo retoco mucho, mucho. Entonces en voz alta, cuando leo, es cuando me doy cuenta, anda, he repetido este verbo 2 veces en las 2 líneas siguientes y queda horrible y busco un sinónimo. Claro. Son mis, pero tardo, ¿eh? Yo cuando termino, la termino prácticamente corregida. Luego vuelvo a retocar, pero prácticamente no hago borradores. Eso al Ujú. principio sí. Al principio me sentaba y yo me acuerdo que era a escribir todo lo que iba pensando y tal, y luego corregía. Y era una labor para mí después. Ahora es horrible. Luego ponle guiones, ponle las comillas. Sí. Terrible, terrible. Hay muchas reglas, sí. Sí, muchísimas. Entonces, yo lo voy haciendo sobre la marcha. He visto, bueno, las dos novelas que he leído, el color rojo es como que está muy presente. ¿Qué significa para ti el color rojo? Pues para mí, bueno, es de los que más me gustan, me encanta. Y eso que no te creas que he visto mucho de rojo, ¿eh? Visto sobre todo mucho más de negro. Pero bueno, el negro tiene todos los colores, o sea que hay Sí. compenso. Pero el rojo para mí significa la fuerza y la protección y el amor, las tres cosas. Entonces para mí se quedó como muy marcado cuando se me ocurrió la portada de En un rincón del alma por el texto. Y por mi paraguas rojo, que yo en realidad tengo un paraguas rojo chiquitito muy antiguo. Y es el fetiche. Bueno, tú las has leído, sabes que es el fetiche de Sí. la novela y es el símbolo de las mujeres que leen la historia Jimena, se identifican y de las mujeres fuertes y valientes, que lo somos todas, ¿eh? Todas. Porque hay muchas mujeres que piensan que son cobardes y no lo son.
no lo son, simplemente no han dado el paso. Pero todas somos muy fuertes, todas. Tenemos esa capacidad innata, ¿sabes? En nosotras mismas. Y para mí significa la protección, el amor y la fuerza. Me gusta mucho. Es como, pues eso, como mi logo de empresa, como mi símbolo. Me gusta ponerlo en todas las novelas que puedo. Hay algunas que no, por ejemplo, en la última portada de El mensaje cifrado de Dios es todo azul, pero tiene su sentido. Pero en estas de contemporáneas sí. Sí. Nuestros lectores, bueno, son lectores que están en Polonia, que están estudiando español y, bueno, posiblemente pues no conozcan tu obra todavía, seguramente. ¿Qué novela les recomendarías para empezar a conocerte? Pues si les gusta la literatura contemporánea, yo les recomendaría que empezaran como tú, por En un rincón del alma, Mujeres de agua, luego, y si fuera cierto, en este orden, ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? Y después, si son les gusta mucho el suspense, el thriller Epitafio de un asesino. Y si les gusta con mezcla de historia, aunque Epitafio tiene algo, historia y tecnología, pues la décima clave, que es El mensaje cifrado de Dios. Son muy buenas. Para mí, no porque sea yo estoy orgullosa de ellas. Pero vamos, les diría que empezaran por ahí. Y sobre todo, ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? Que es una novela un poco desconocida, porque salió con otro título en Ediciones B. Salió con el título Las de Corazones y no se promocionó prácticamente nada, de nada, de nada. Es una novela coral, contra 3 voces de los 3 protagonistas. Y cada uno va contando la historia, cómo sucede, pero cada uno en el lugar donde ocurre, en su sitio, desde su punto de vista. Y es muy impactante. Es una novela muy buena, muy impactante, con mucha crítica social. Por eso yo propongo que es políticamente incorrecta en ese sentido. Y es una gran, gran, gran historia de amor. La verdad es que en estas, en casi todas, lo que hay es muchísimo, muchísimo amor. Hay historias de amor en todas ellas. Pero, por ejemplo, que no daría yo por empezar luego, en realidad es una historia de amor, amor, de un amor imposible. Pero es muy buena y te va narrando todo porque además son personas muy diferentes. O sea, es un broker, es una enfermera y es una editora. Los protagonistas son de profesiones muy distintas. Y es muy cruda porque va contando todo, como también es muy, muy bonita. Hay escenas y partes que son súper entrañables. Pero les recomendaría que empezaran por En un rincón del alma. Y sobre todo para el idioma, En un rincón del alma. Es ligera, como dices tú, Sí. está muy, muy, muy cuidada. Bueno, y si fuera cierto, están muy cuidadas, pero son frases más ligeras, más comprensibles. Y en Mujeres de agua también. Y son historias, son libros fetiche. Mis lectoras los vuelven a leer después de hace años. Sí, Sí, sí. es que son muy especiales. Son libros para subrayar. Tienen frases para subrayar. La trilogía de la bruja también, ¿eh? También os la recomiendo para empezar, ¿eh? ¿Actualmente estás trabajando en algo? Ahora mismo estoy con el comienzo de la nueva novela y aparte estoy con un relato corto, que lo tengo ahí porque tengo previsto mandarlo a un certamen. Hace mucho que no escribo relato corto, años, pero no sé, me llamó la atención y me puse con ello. Es muy difícil el relato corto, porque ahí sí que se ve absolutamente todo. El relato corto sí que tiene que estar muy, 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 muy medido, súper medido. Súper medido, más que la novela. La novela es más extensa, es distinto, pero el relato corto se ve todo, 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 todo. Y tiene que ser, además es contar todo en nada. O sea, es bastante más. Yo creo que para mí es más difícil, mucho más difícil. ¿Sabes? Qué curioso. Sí, Y bueno, pues para terminar, nos gustaría preguntarte que si tuvieras que resumir tu vida en una frase, ¿cuál sería? es que es muy difícil. Es muy difícil, pero hay personas que la dicen así rapidísimo, ¿eh? Es súper difícil, es súper difícil. Es que es muy, muy, muy difícil. Pues una constante lucha. Una constante lucha. Persiguiendo un sueño, sí. Sí, porque todavía no lo he conseguido todo. Me encanta. Vale, pues muchísimas gracias, ha A, sido muy amable. a ti por leerme y por todo, de verdad. O sea, Y gracias, de seguiré. verdad.
Muchas gracias. Venga, un saludo. Venga, besitos. Adiós. Hasta luego.